Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos revisando el funcionamiento de esta plantilla que nos permitirá llevar el control de las sustancias químicas en nuestra empresa y también de su etiquetado. Así que si te interesa conocer el funcionamiento de esta plantilla, te recomendamos continuar viendo este video. Muy bien, antes de comenzar a utilizar nuestra plantilla, hay dos puntos muy importantes que tenemos que hacer al iniciar. Lo primero es que si al abrir nuestra plantilla nos aparece esta franja en rojo donde nos menciona que las macros han sido bloqueadas, simplemente vamos a cerrar este documento, vamos a dirigirnos a la carpeta que extrajimos donde vienen todos los archivos que descargamos y a la plantilla, que es este archivo de Excel habilitado para macros, le vamos a dar clic derecho, propiedades, y vamos a marcar esta casilla que dice desbloquear. La vamos a marcar, le damos en aplicar y le damos en OK. Con esto vamos a habilitar las macros en nuestra plantilla. Ahora bien, el siguiente paso importante es instalar una fuente de texto que nos va a permitir utilizar códigos de barras dentro de nuestra plantilla, y esa fuente la vamos a encontrar en este archivo comprimido. Le vamos a dar clic derecho, vamos a darle en extraer todo y vamos a darle clic en extraer. Con esto nos va a dejar esta carpeta, la vamos a abrir y aquí vamos a encontrar esta tipografía. Vamos a darle doble clic a este archivo, nos va a abrir esta ventana y simplemente le vamos a dar clic a instalar. En mi caso me muestra este error ya que yo ya cuento con esta fuente instalada. Le vamos a dar a no, le vamos a dar stop y voy a cerrar esta plantilla. En su caso se les va a instalar y simplemente vamos a cerrar esta ventana. Con esto ya habremos finalizado los pasos que tenemos que hacer antes de utilizar nuestra plantilla. Ahora sí, ya vamos a poder abrirla desde este archivo de Excel como les había mencionado. Le damos doble clic, esperamos a que nos abra y como podemos ver ya no tenemos la franja roja que nos menciona que está bloqueada para el uso de macros. Ahora bien, comencemos a explicar cada una de las secciones de esta plantilla. La primera sección es esta llamada dashboard, donde vamos a poder encontrar información rápida de toda la plantilla, como por ejemplo el total de etiquetas registradas, el total de químicos, el total de códigos de peligro registrados, el total de códigos de precaución registrados, el total de áreas registradas y el total de proveedores registrados. Asimismo, vamos a poder encontrar algunas gráficas e incluso poder agregar nuestras propias gráficas, ya que esta plantilla ya viene configurada con todas las relaciones de todas las tablas de los registros para poder crear fácilmente las gráficas que queramos. En este caso vienen por defecto algunas de estas gráficas, como por ejemplo las áreas que tienen más etiquetas, el top de etiquetas más viejas. Con esta gráfica podemos ver qué etiquetas tienen más días desde que se imprimieron y desde que se colocaron. De esta forma podemos actualizarla cuando queramos. También tenemos el top 10 de sustancias que están a punto de expirar. En este caso, por ejemplo, la que tenga menos días, eso quiere decir que está a punto de expirar. Y también tenemos algunas gráficas como por ejemplo el top, por ejemplo, los pictogramas que son más utilizados, los pictogramas de equipo de protección más utilizados y asimismo los proveedores que tienen más sustancias registradas, ¿ok? Como les había mencionado, también podemos aquí agregar nuevas gráficas, ya que podemos basarnos en una hoja que está oculta. Si damos clic derecho y desocultamos lo que es esta hoja llamada Pivot Tables, aquí vamos a encontrar todas las gráficas e incluso nosotros podemos agregar una nueva, ya que aquí incluimos una tabla para poder agregar más registros y así poder insertar nuevas gráficas. Como les había mencionado, aquí tenemos ya todas las tablas vinculadas para poder hacer este análisis y poder así generar nuevas gráficas, ¿ok? En mi caso lo voy a volver a ocultar, vamos a ocultarlo, y también cada una de estas gráficas cuenta con algunos filtros en los cuales podemos, como su nombre indica, filtrar toda la información para poder, por ejemplo, saber cuáles son los químicos más utilizados, cuáles son las áreas más utilizadas, por ejemplo en este caso para los pictogramas, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte superior tenemos un menú en el cual podemos movernos a lo largo de toda la plantilla e incluso también aquí podemos actualizar los datos. Si damos clic a este botón va a comenzar a actualizarnos el modelo de datos y así se van a actualizar todas las gráficas, ya que a la hora de ingresar nuevos datos puede ser que no se actualicen automáticamente. Entonces simplemente vamos a darle clic a este botón, nos va a salir el mensaje y con eso se van a actualizar todas las gráficas, ¿ok? El siguiente botón que dice Run Macro, que en este caso está en inglés, pero en un momento vamos a ver cómo cambiarlo al español. Si le damos clic aquí, nos va a abrir la interfaz, como podemos ver. En esta interfaz nosotros podemos hacer el registro de todos los datos. Muy bien, entonces desde este botón podemos abrir dicha interfaz. Vamos a cerrarla ya que más adelante regresaremos a ella. Vamos a repasar cada una de las secciones. La siguiente sección es la sección de etiquetas. Aquí se van a realizar todos los registros de las etiquetas que tengamos en nuestra empresa. En este caso se pide el código,
código, el químico, el área donde va a estar esta etiqueta, la fecha de generación. También podemos poner aquí la cantidad de litros, de kilogramos o de libras en el cual se haya llenado el recipiente que estamos etiquetando. Y aquí es donde se seleccionan todos los pictogramas que van a tener. Por ejemplo, tenemos pictogramas de equipo de protección y tenemos los pictogramas de, por ejemplo, toxicidad, que si es corrosivo, si es un gas comprimido, etcétera, etcétera. Todo basado en el sistema globalmente armonizado. También tenemos el apartado de químicos, donde vamos a registrar todos los químicos que vamos a etiquetar. En este caso se pide el código del químico, su nombre, su descripción, el número de CAS, el número de UN, el número de lote, la fecha de revisión, la fecha de expiración, la palabra de advertencia, el proveedor que se encargó de distribuirnos esta sustancia química, algún comentario, y también vamos a poder seleccionar aquí la hoja de datos de seguridad de cada uno de estos químicos. En este caso, la hoja de datos de seguridad puede ser un archivo de PDF que lo seleccionaremos y automáticamente nos lo va a cambiar de ruta para siempre tenerlo en la mano, y aquí nos va a colocar la ruta donde se encuentra ese archivo para poder abrirlo fácilmente. Ya llegaremos a ese apartado. También tenemos el apartado de las declaraciones de peligro, donde vamos a colocar todos los códigos de peligro así como sus declaraciones en este apartado. En este caso vienen por defecto solamente 3, ya que esta plantilla está diseñada para poder manejarse en varios idiomas y poder así traducirla fácilmente, pero lo que no se puede cambiar son las declaraciones. Por eso se optó por solamente dejar 3 registros que podemos modificar fácilmente y así poder agregar más registros aquí debajo. Ya llegaremos a ese punto también. La siguiente sección que tenemos son las declaraciones de precaución. De la misma forma que las declaraciones de peligro, podemos poner aquí el código y aquí podemos poner cada una de las declaraciones de precaución. De nueva cuenta, como la plantilla está diseñada para poder traducirse fácilmente, solamente se incluyen 3 registros que podemos modificar y agregar nuevos aquí abajo dependiendo del idioma que queramos utilizar. Y el siguiente apartado que tenemos es el apartado de ubicaciones. En esta parte vamos a registrar el nombre de la ubicación o del área donde vamos a tener las sustancias químicas y también una pequeña descripción de dicha área. El siguiente apartado es el apartado de proveedores. En este apartado, como su nombre indica, vamos a registrar todos los proveedores que nos proveen, valga la redundancia, de las sustancias químicas. Aquí vamos a registrar el nombre, su número de identificación, su dirección, la ciudad, el estado, el país, su código postal, su número de teléfono, algún contacto de esa empresa, su correo electrónico de contacto. Asimismo, podemos registrar su sitio web y también podemos dejar un comentario para dicho proveedor. Por último, tenemos el apartado de idiomas. En este apartado podemos traducir toda la plantilla a un diferente idioma y asimismo podemos cambiar el idioma de la interfaz o del formulario, ya que todo está vinculado a estas columnas. Por defecto viene en inglés y en español, pero podemos agregar un nuevo idioma. En este caso simplemente nos vamos a colocar al lado de la última columna que tengamos, daremos clic derecho, daremos a insertar y seleccionaremos una columna entera, le damos a OK y aquí simplemente en el encabezado vamos a poner un identificador de este idioma. En este caso podríamos poner RU para ruso, le damos a Enter y con esto se nos va a agregar una nueva columna y ya solamente nos quedaría traducir texto por texto en este apartado para así poder tener la traducción en este nuevo idioma. Entonces, como les mencionaba, pues ya viene por defecto en inglés y en español y desde aquí podemos cambiar, por ejemplo, los textos de los diferentes apartados. Podríamos cambiarlo por lo que nosotros queramos y también muy importante aclarar que cada una de las secciones también incluye una nota donde se nos explica el funcionamiento de cada uno de los apartados. En caso de que nosotros nos perdamos un poco, podemos hacer uso de ellas y estas también se traducen automáticamente gracias a este apartado de idiomas. Ahora bien, una vez que ya repasamos cada una de las secciones que incluye esta plantilla, podemos ya comenzar con el registro de información. Es muy importante aclarar que en esas tablas, aunque nosotros podemos agregar información manualmente, simplemente colocándonos debajo del último registro y agregando información, esta plantilla está diseñada para que todos los registros se realicen desde el formulario o la interfaz de usuario. Ok, vamos a darle control Z y vamos a correr la macro. Este botón siempre lo vamos a tener a la vista. No importa en qué sección nos encontremos, siempre vamos a tener
tener a la vista este botón que al simplemente darle clic, como vimos al inicio, nos va a ejecutar lo que es este formulario, ¿ok? Entonces vamos a irnos al primer apartado de este formulario, que es las configuraciones. En esta sección vamos a encontrar diferentes apartados. En la primera sección podremos cambiar el logo de esta interfaz simplemente dando clic a este botón de lupa. Vamos a poder buscar alguna imagen de formato JPG o de estos formatos que nos menciona aquí, la cual vamos a poder seleccionar, y con esto se va a cambiar el logo de esta interfaz, como podemos observar aquí. Muy bien, es importante que esta ruta nunca se cambie la imagen, ya que la imagen no se mueve a la ruta donde se encuentra este archivo, siempre tiene que mantener esta misma ruta para que no se pierda el vínculo de la imagen. Y en el siguiente apartado podemos cambiar el idioma de nuestra plantilla. Simplemente con desglosar esta opción vamos a tener un listado de todos los idiomas que tenemos disponibles. Como podemos ver, incluso me muestra el idioma ruso, que es el que acabo de agregar, pero si lo selecciono pues me va a colocar todas las etiquetas en blanco, ya que no lo he traducido, así que simplemente voy a manejarme entre estos idiomas. Por ejemplo, si lo cambiamos a español, como podemos ver, se me traduce automáticamente toda la interfaz a español, y si observamos de fondo, también el menú de mi plantilla cambia a español, incluso los títulos cambian a español e inclusive las notas están en español. De esta forma podemos traducir nuestra plantilla fácilmente. Y también tenemos este apartado que dice código de compra, donde vamos a poder colocar el código de compra de este producto, que de momento simplemente nos permite guardar ese código de compra, pero puede ser que en futuras versiones o actualizaciones sí sea necesario que lo coloquemos para poder utilizar esta plantilla. Simplemente colocaríamos aquí el código de nuestra compra y le daríamos a guardar. Con eso ya tendríamos guardado nuestro código de compra, y por último simplemente se nos va a mencionar la versión de este producto. Ahora bien, pasemos por cada uno de los apartados. Primeramente, lo que tenemos que hacer es registrar proveedores. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a suministrar cada una de las sustancias químicas que tengamos en nuestra empresa. Para eso nos dirigiremos aquí al apartado de proveedores y tendremos aquí un listado de los proveedores ya registrados. Para eso podemos dirigirnos también aquí al listado de proveedores aquí en la plantilla, y aquí tenemos los tres mismos registros. Muy bien, aquí nosotros podemos buscar un proveedor. Aquí en el filtro de proveedor lo vamos a buscar por nombre. Por ejemplo, si escribo CHEM, en este caso, pues como por ejemplo todos tienen CHEM, podemos poner S, que en este caso sería el que coincide más, ya que este filtro hace que se busque este texto a lo largo de todos los nombres. Puede ser en medio, al final o al inicio. Es muy potente este filtro de búsqueda. Por ejemplo, si buscamos Delta, solamente Dell lo tiene este proveedor, ¿ok? De esta forma podemos filtrar todos nuestros proveedores para buscar uno en específico. ¿Y cómo podemos agregar algún proveedor? Simplemente nos dirigimos a este botón que dice agregar proveedor, y con esto se nos va a abrir esta pequeña ventana donde vamos a poder meter toda la información que les mencioné hace un momento. Por ejemplo, el nombre, le vamos a poner proveedor, vamos a poner su número de identificación, en este caso vamos a ponerle uno random, vamos a poner su dirección, en este caso dirección 1, digámoslo así, ciudad, le colocamos aquí ciudad, simplemente es para hacerlo rápido. Aquí vamos a poner estado, su estado, vamos a poner aquí su país, en este caso Colombia, vamos a poner aquí su código postal, por ejemplo 12345. Aquí vamos a poner el nombre del contacto, por ejemplo José Ramírez, y también vamos a colocar su correo electrónico, por ejemplo jose@email.com, y su teléfono vamos a colocarlo también aquí, por ejemplo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ahí tenemos su número de contacto. Vamos a colocar aquí su sitio web, por ejemplo ejemplo.com. Ejemplo, perdón, aquí está mal escrito. Ejemplo.com, ¿ok? Y aquí algún comentario que queramos agregar a este proveedor. En este caso simplemente le voy a poner comentario para que veamos el registro, ¿ok? Muy importante aclarar que solamente aquellos apartados que veamos que tienen un asterisco tenemos que llenarlos. Todos los que no tengan ese asterisco son datos no obligatorios. Entonces solamente los que tienen asterisco son datos que tenemos que agregar forzosamente, como en este caso es el nombre del proveedor. ¿Y qué pasa si no lo agregamos? Si yo borro esto y vamos a la parte inferior, le damos a guardar, nos va a mostrar este error que dice el campo nombre no se ha llenado, y nos lo va a marcar también de color rojo, como podemos ver. Entonces forzosamente tenemos que llenar los campos que tengan el asterisco, ¿ok? Entonces ponemos proveedor y ahora sí vamos a darle a guardar, esperamos un poco, y con esto, como podemos ver, ya me agrega aquí el nuevo proveedor
proveedor y también ya me lo agregó aquí a la hoja de Excel. Como podemos ver, automáticamente se limpian los campos para poder realizar nuevos registros. Entonces, si queremos agregar nuevos proveedores, podríamos comenzar a llenar aquí toda su información y si le damos aquí a guardar, como podemos ver, me lo guarda. ¿Por qué me lo guarda? A pesar de que tengo campos en blanco, porque el único campo que me pide forzosamente es su nombre, ¿ok? Entonces, así podemos seguir agregando nuevos registros. Una vez que los hayamos registrado, simplemente cerramos esta ventana y desde aquí ya podemos ver el listado de proveedores que tenemos. ¿Cómo podemos actualizar un registro? Esto aplica para todo. Podemos venirnos al registro que queramos actualizar o simplemente filtrarlo, por ejemplo AS, perdón, aquí escribí mal, AS, y vamos a buscar este registro, le vamos a dar doble clic y con esto, como podemos ver, me menciona que estamos editando al proveedor. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos cambiar su nombre, podemos cambiar todos los datos, podemos actualizarlo todo e incluso podemos eliminarlo, que es lo que voy a hacer yo. Vamos a eliminar este registro, le damos a eliminar, me pregunta que si quiero eliminarlo, le damos que sí y con esto ya se habrá eliminado ese registro. Si yo vengo acá al filtro, eliminamos el filtro, como podemos ver ya no me aparece dicho registro y tampoco aparece aquí en la tabla. Ahora bien, si queremos actualizar al proveedor, le damos doble clic y podemos cambiar su nombre, por ejemplo aquí el 1, aquí le ponemos un 2 y le damos acá a guardar. Como podemos ver, se me cambian esos datos, aquí se me actualizaron ahora sí y también se me actualizaron en este apartado. De esa forma podemos actualizar cualquier registro y también podemos eliminar cualquier registro. Ahora bien, el siguiente apartado importante son las ubicaciones, ya que para poder designar una sustancia química en un área, pues primero tenemos que dar de alta esa área o esa ubicación. En este caso simplemente se nos piden dos valores y solamente uno de esos dos valores es esencial para poder realizar el registro. En este caso el nombre de la ubicación es un dato requerido, así que le ponemos ubicación y en la descripción pues podemos agregar lo que queramos o simplemente dejarlo en blanco. Entonces si le damos aquí a guardar y como podemos ver ya aquí se me agrega esta ubicación. Si nos vamos a la parte de ubicaciones, como podemos ver aquí ya se nos agregó el registro. Muy bien. Ahora bien, muy importante, esto aplica para todos los registros. Si agregamos una nueva ubicación con el mismo nombre, nos va a salir un error. Por ejemplo, si yo vengo, copio este nombre y le doy a guardar para que simplemente se me cierre, esperamos un poco. Y si yo quiero registrar una nueva ubicación que se llame exactamente como esta y le damos a guardar, me va a salir este mensaje. Esto aplica para todos los registros. Aquí nos menciona una ubicación con el mismo nombre, ya existen los registros. Eso quiere decir que no podemos agregar un mismo registro con el mismo nombre, pero podemos modificarlo. Por ejemplo, aquí agregarle espacio 2 y le damos a guardar y como podemos ver ya se me agrega ese nuevo registro. Entonces, de nuevo aclarando, en ninguno de los registros que tenemos aquí podemos agregar un mismo registro con el mismo identificador, que en este caso es el nombre de la ubicación. Entonces, de esta forma podemos agregar las ubicaciones y de nueva cuenta, si le damos doble clic a este registro, podemos eliminarlo. Le damos a eliminar, nos pregunta que si queremos eliminarlo, le damos que sí y con esto se habrá eliminado dicho registro. Asimismo, si le damos doble clic, podemos actualizarlo, podemos agregarle una descripción, le damos a guardar y como podemos ver ya se nos actualiza dicho registro. Asimismo, podemos filtrar en este apartado las ubicaciones, por ejemplo ubi, y como podemos ver me busca la ubicación que acabo de agregar. Entonces vamos a borrar este filtro. Ahora vamos a pasar a los siguientes apartados, que en este caso son las declaraciones de peligros y de precauciones. Vamos a pasar primero al apartado de declaraciones de precauciones. En este caso es muy similar a las ubicaciones, ya que aquí se nos pide el código de la declaración y como podemos ver también se nos pide como un registro necesario lo que es la declaración. Estos códigos podemos obtenerlos de alguna norma, por ejemplo en este caso la norma mexicana, vamos a buscarla por acá. Tenemos en ese apartado los códigos de peligro. Asimismo, en las hojas de datos de seguridad se incluyen las palabras de precaución. Como podemos ver, aquí tenemos los códigos de precaución y podemos basarnos en estos códigos para poder ingresarlos en nuestra plantilla. Por ejemplo, podríamos venir, copiar este código, vamos a minimizarlo, lo pegamos aquí, vamos de nuevo a la página, copiamos el consejo de prudencia, vamos a la parte de declaraciones, lo pegamos aquí y le vamos a dar a guardar, que en este caso me va a botar error porque ya lo tengo aquí como podemos ver. Entonces si le damos a guardar me va a mostrar que ya existe un registro con dicho código. Entonces vamos a utilizar uno nuevo. Vámonos de nuevo al apartado de declaraciones y vamos a copiar, ¿por qué no?, este de acá. Vámonos a este apartado, pegamos de este lado, regresamos a esta tabla, copiamos la declaración, regresamos a nuestra plantilla, la pegamos aquí,
le damos a guardar, esperamos un poco y con esto ya se nos habrá agregado este nuevo código de precaución. Si nos vamos a la parte de precauciones, como podemos ver, ya lo tenemos en este apartado. Y de nuevo, si queremos actualizarlo o eliminarlo, le damos doble clic y con esto podemos modificar tanto la declaración como su código. Ok, entonces en mi caso no lo voy a actualizar, simplemente le voy a dar en guardar y vamos a pasar al apartado de peligros. Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos que colocar el código de peligro y la declaración de peligro. Vamos a regresar a esta tabla y vamos a copiar algún código, por ejemplo estos que son de 2 códigos. Regresamos, colocamos el código, regresamos de nuevo a la tabla, vamos a copiar la declaración, vamos a darle control C, minimizamos, lo colocamos como declaración y le damos a guardar. Con esto esperamos un poco y ya tendremos aquí el nuevo registro. Si nos vamos al apartado de peligros, como podemos ver, ya tenemos aquí el nuevo código con su declaración. De nueva cuenta podemos filtrarlo simplemente poniendo H300 y con esto ya nos va a aparecer el código. Incluso podríamos buscarlo por ese otro código. Si ponemos 310, como podemos ver, de nueva cuenta me localiza este registro y ya simplemente podríamos darle doble clic y con esto actualizar o eliminar este registro. Ok, en mi caso lo voy a guardar. Con esto ya podremos haber dado de alta las declaraciones de peligro y las declaraciones de precaución en nuestra plantilla. Ahora bien, pasemos al apartado de sustancias químicas. Como su nombre indica, vamos a dar de alta todas las sustancias químicas. Para poder hacerlo, vamos a darle clic al botón agregar sustancia química y aquí vamos a empezar a llenar todos los apartados en base a la hoja de datos de seguridad de nuestra sustancia química. Muy bien, en mi caso yo busqué esta sustancia química que es gasolina regular. Entonces nosotros podemos copiar esta información. Por ejemplo, voy a copiar su nombre, voy a colocarlo aquí en el nombre, que es un dato que me pide forzosamente. En ese apartado vamos a colocar su código. Podemos tanto usar su código de CAS o algún código que nosotros utilicemos dentro de nuestra empresa. En mi caso voy a seguir este mismo formato de códigos que simplemente es CHEM. Voy a ponerle un guión. Esta sustancia sería la 004. Vamos a colocar aquí alguna descripción. Simplemente voy a poner lo mismo que es gasolina regular y aquí vamos a colocar su número de CAS y su número UN. Vamos a buscarlo. Vamos a regresar de nuevo a esta hoja de datos de seguridad. En este caso voy a colocarla aquí en un costado. Vamos a ver si nos incluye un poco más de información. Creo que no nos incluye más. Si no, vamos a buscarlo directamente. Vamos a buscar CAS. En este caso creo que no hay nada de información. Acá está, número de CAS. Entonces aquí tenemos el número de CAS. Simplemente lo vamos a copiar. Vamos a venir a este apartado y vamos a ver si me permite copiarlo así sin tanto problema. Vamos a colocarlo acá. Aquí está el número de CAS. Vamos a borrar esto. Regresamos de nuevo a la hoja de datos de seguridad. Vamos a copiar. Me parece que esta plantilla no incluye el número 1. Entonces vamos a copiar este código nada más de ejemplo. Vamos a copiarlo. Control C. Lo pegamos aquí como número 1. En el número de lote, pues tampoco lo incluye en la hoja de datos de seguridad. Ese lo podemos manejar ya sea por el lote que nos entregó el proveedor o algún registro interno que tengamos. En mi caso simplemente le voy a poner 1, 2, 3, 4 y vamos a colocar en este apartado la fecha de revisión y de expiración. Supongamos que la de revisión es el día 01 de enero del 2025 y su fecha de expiración supongamos que es el 1 de enero del 2030. Vamos a bajar un poco, pero ojo, muy importante, aquí se me olvidaba mencionarlo. ¿Cómo podemos ver en las fechas? Nos menciona que el formato que tenemos que utilizar forzosamente es que el mes esté escrito con texto utilizando 3 caracteres. A lo que me refiero es esto: en vez de poner 01 tenemos que poner N de enero y también en este apartado tenemos que poner N de enero. Si utilizamos febrero tenemos que colocar fe para que nos tome en cuenta esta fecha, ya que si no nos va a mostrar un mensaje de error que tenemos que utilizar el formato correcto. Esto es para evitar problemas con las fechas, ya que usualmente en Excel hemos notado que nos genera problemas a la hora de utilizar formatos de fecha diferentes en nuestros sistemas operativos, lo cual provoca que las fechas o los rangos de fechas no se calculen adecuadamente. Entonces esta es una posible solución para evitar ese tipo de problemas. Ahora bien, vamos a seleccionar la palabra de advertencia. Para eso vamos a dirigirnos de nuevo a la hoja de datos de seguridad. Vamos a buscar si nos incluye una palabra de advertencia. Aquí está, aquí nos menciona que la palabra de advertencia es peligro, ¿ok? Entonces
aquí vamos a seleccionar peligro. Ahora vamos a seleccionar el proveedor. Supongamos que el proveedor que lo trajo fue el que acabo de registrar. Lo seleccionamos aquí y podemos agregar un comentario para esta sustancia química. En este caso simplemente le voy a poner comentario. Y por último podemos seleccionar la hoja de datos de seguridad para siempre tenerla a la mano. Vamos a darle clic a esta lupa. Vamos a buscar nuestro PDF o alguno de estos documentos en el cual venga la hoja de datos de seguridad y vamos a seleccionarlo. En mi caso es este archivo. Le vamos a dar en OK y desde aquí ya podemos ver este documento. Si le damos clic a ver, en este caso me manda una advertencia a Office, ya que nos menciona que algunos archivos pueden tener virus y bla bla bla. En este caso le voy a dar que sí y como podemos ver aquí me lo abre automáticamente. Muy bien, vamos a cerrarlo y simplemente le vamos a dar clic a guardar. Esperamos un poco y con esto, como podemos ver, ya me guarda el registro. Si nos vamos al apartado de químicos, como podemos ver, aquí ya tengo el registro e incluso aquí tengo la ruta del archivo de la hoja de datos de seguridad. ¿Dónde se guarda este archivo? Este archivo, a diferencia del logotipo, sí se mueve de carpeta y se guarda en la carpeta donde se encuentre la plantilla. Si nos regresamos a la carpeta que descomprimimos de la descarga, como podemos ver, aquí tenemos una nueva carpeta llamada Docs de documentos. Si la abrimos, tenemos una carpeta llamada SDS, que es hojas de datos de seguridad. Si la abrimos, aquí tenemos el archivo PDF con el nombre de la sustancia que acabamos de registrar, que en este caso es la 004. Como podemos ver, aquí tenemos este documento para de esta forma no perder nunca las hojas de datos de seguridad y siempre tenerlas a la mano. ¿De qué nos sirve esto? De que, por ejemplo, si nos están auditando y nos preguntan por una sustancia química en específico, simplemente podemos ya sea escanear el código de barras de la etiqueta o buscar directamente aquí el código. Por ejemplo, 004. Aquí es la última sustancia que yo registré. Le damos doble clic, nos va a mostrar toda su información y simplemente le vamos a dar clic al botón ver y con esto le damos a OK y nos va a mostrar la hoja de datos de seguridad rápidamente para siempre tenerla a la mano y poder mostrársela así a un auditor o simplemente para llevar un mejor registro interno nosotros, ¿ok? Y de nueva cuenta, si queremos actualizar algo, pues simplemente podemos modificar cada uno de estos registros y simplemente le daríamos a guardar. En este caso no voy a actualizarla ni eliminarla, simplemente voy a cerrar esta ventana y de esta forma es como podemos ver rápidamente una sustancia química. Ahora bien, pasemos al apartado más importante y el más útil de esta plantilla, que es el apartado de etiquetas. Vamos a dirigirnos a esta sección de etiquetas y al igual que el anterior apartado, tenemos aquí un filtro para poder buscar nuestra sustancia química y tendremos todo el listado de etiquetas en este apartado. Si nos vamos a la sección de etiquetas en nuestra plantilla, son los mismos registros, ¿ok? Vamos a agregar una nueva etiqueta. Le damos clic a agregar etiqueta, nos va a abrir esta ventana y aquí vamos a colocar un código en específico. A mí me gusta colocar aquí el mismo código de la sustancia química, entonces aquí vamos a seleccionar la última que yo agregué, que fue la 004. La seleccionamos, voy a copiar este código, lo voy a poner aquí como un código para poder identificar la etiqueta, ya que este código es el que se va a convertir en un código de barras para poder ser escaneado, ¿ok? Ese es el código que se va a convertir. Después tenemos que seleccionar la ubicación donde se va a encontrar esta etiqueta. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la ubicación que yo agregué en este ejemplo. Vamos a colocar aquí la fecha de generación. Supongamos que fue el 1 de enero del 2025. Vamos a colocar el peso de llenado. Eso se refiere a la cantidad de la sustancia química en el envase que estamos identificando. Por ejemplo, coloquemos que fueron 2 y la unidad, en este caso, pongámosle que fueron 2 litros, ¿ok? Posteriormente, podremos seleccionar los pictogramas de peligro. Así que para poder seleccionarlos, vamos a basarnos en la hoja de datos de seguridad. Aquí vamos a buscar el apartado de pictogramas y me menciona que son estos 4. Vamos a buscar estos pictogramas, lo voy a hacer a un costado esto. Vamos a buscar, nos menciona que es este pictograma. Nos menciona también que es este otro pictograma y los últimos 2 pictogramas es este y también nos menciona que es este, ¿ok? Con esto ya podremos seleccionar nuestros pictogramas y si queremos saber qué significa cada uno de estos pictogramas, si nos colocamos nos menciona una pequeña descripción de ese pictograma, ¿ok? Vamos a bajar, con eso ya tenemos los pictogramas seleccionados y los pictogramas de equipo de protección personal ya los podremos seleccionar nosotros. En este caso colocaremos que se requieren guantes, se requieren lentes,
lentes, se requiere por ejemplo un overall y solamente se ocupa ese equipo de protección personal y también unas botas. Entonces con eso ya tenemos los pictogramas seleccionados. Ahora bien, aquí vamos a seleccionar las declaraciones de peligro. Simplemente basta con desglosar el listado, nos va a aparecer todo el listado de declaraciones de peligro. En este caso voy a seleccionar por ejemplo la 201, le damos a este botón de agregar y también voy a seleccionar la que acabo de agregar hace momento como ejemplo. La selecciono, le damos a agregar, que obviamente estas no van a coincidir con mi hoja de datos de seguridad, pero solamente es como un ejemplo para no tener que agregar las que vienen en la hoja y no hacer este video más largo. Y por ejemplo, si agregamos una declaración de peligro que no coincida con nuestra hoja de datos de seguridad, simplemente la seleccionamos y daremos clic a este botón. Por ejemplo, si agregamos la 200, le damos a agregar y la quiero eliminar, la selecciono, le damos a eliminar, nos pregunta que si queremos eliminarla, le damos que sí y con esto simplemente la quitamos de nuestro listado. Lo mismo aplica para las declaraciones de precaución. Vamos a desglosar el listado, seleccionamos por ejemplo esta, la agregamos y agregaré también la última que yo agregué como ejemplo, le damos en agregar y con esto ya tendremos nuestra etiqueta configurada. Ya solamente basta con darle en guardar. En este caso por ejemplo, ese es el error que les mencionaba de las fechas. Me está mencionando que las fechas que coloqué no son correctas, no tienen el formato correcto. Entonces vamos a buscar ese apartado. En este caso le puse 01 y vamos a cambiarlo por N de enero. Borramos esto, le ponemos N y con esto ya tendríamos la fecha correcta, ¿ok? Le damos a guardar y con esto ya se habrá agregado la etiqueta en nuestro listado, tanto aquí como en la hoja de Excel. Ya tenemos aquí nuestra etiqueta con sus correspondientes pictogramas, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo puedo imprimir una etiqueta? Simplemente basta con buscar en este listado nuestra etiqueta. Por ejemplo, si ya tenemos muchas, la vamos a filtrar. 004, que es la que acabo de agregar. Le damos doble clic y aquí ya nos aparece un botón que dice imprimir, ¿ok? Le vamos a dar clic aquí y nos va a abrir esta nueva ventana. Aquí vamos a poder seleccionar la cantidad de copias de esta etiqueta y también vamos a poder jugar con su ancho y su alto en centímetros. Si lo dejamos en 0, se va a imprimir con el tamaño que viene por defecto, ¿ok? Ahora bien, es muy importante que el formato de la etiqueta viene para poder imprimirse en una hoja tamaño carta de forma vertical, pero a la hora de imprimirlo podemos cambiar el formato vertical a formato horizontal y asimismo también podemos cambiar el tamaño de la hoja, pero es solamente para que se tome en cuenta de que las columnas que se hacen de las etiquetas están diseñadas para hacerse de tamaño carta, ok. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que vamos a imprimir 6 etiquetas y de ancho tienen 6 centímetros y de alto tienen, de alto tienen 6 y vamos a poner que tiene de ancho 12, ok. Entonces, al darle al botón imprimir, nos va a abrir esta ventana donde nos va a pedir seleccionar la impresora. En mi caso no tengo registrada ninguna impresora, así que voy a seleccionar el que viene por defecto, le damos a OK y aquí nos muestra las etiquetas, ok, nos muestra las etiquetas en forma de listado. Como les mencionaba, esta plantilla está diseñada para imprimir 2 columnas de etiquetas. Si el ancho de las 2 columnas supera el ancho de la hoja tamaño carta, se van a imprimir una debajo de otra, ok, se van a acomodar de esa forma. Entonces así podemos imprimir muchas etiquetas y si nuestras etiquetas superan el ancho de la hoja tamaño carta, en este apartado podemos jugar con el tamaño de nuestra hoja donde dice Page Setup o configuración de la hoja, le damos clic y aquí podemos cambiar la orientación, por ejemplo a horizontal y también podemos cambiar el tamaño de la hoja, por ejemplo a una 3, por ejemplo al tamaño legal. Podemos cambiarlo en diferentes formatos, en formatos que ya tengamos registrados en Excel. En mi caso lo voy a dejar en tamaño carta, le damos a OK y como podemos ver automáticamente nos cambia el tamaño de la hoja y automáticamente se ajusta para poder imprimir. Entonces ya solamente le daríamos clic a imprimir y con esto comenzaría ese proceso. Muy bien, entonces en mi caso lo voy a cerrar porque no tengo ninguna impresora y con eso ya estaremos imprimiendo nuestras etiquetas. Ya simplemente cerraríamos esta ventana, esperamos a que nos abra de nuevo la interfaz
interfaz ya podemos empezar a imprimir otras etiquetas. Muy bien, entonces de nuevo, si queremos imprimir esta etiqueta, le damos doble clic, le damos a imprimir, y en mi caso, por ejemplo, voy a imprimir una sola etiqueta, que la voy a hacer más grande. Vamos a hacerla como de 20 centímetros por unos 10, ¿por qué no? Le damos a imprimir y le vamos a seleccionar la impresora, le damos a OK, y es lo que mencionaba, se corta la impresión. Entonces simplemente basta con configurar la hoja. Lo ponemos en modo horizontal, a ver si con eso ya se corrige. Y como podemos ver, ya tenemos aquí la etiqueta lista para imprimirse con toda la información. Aquí nos aparecen los pictogramas que seleccionamos de peligro, los pictogramas de equipo de protección, la palabra de advertencia, nos aparece el nombre de la sustancia química, su número K, su número UN, el número de lote, la ubicación, la fecha en que se generó, el peso de llenado, las declaraciones de peligro, las declaraciones de precaución. También nos incluye el nombre del proveedor y su dirección, y por último el código de barras para poder escanearlo en base al código de la etiqueta. Muy bien, pues esa ha sido toda la explicación de esta plantilla, así que si te interesa obtener esta plantilla, recuerda que la puedes adquirir en nuestro sitio web CoderWise, y durante este primer año nuestras plantillas tienen un descuento de más del 50%, así que puedes aprovecharlo. Sin más, nos despedimos. Nosotros somos CoderWise y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.